el tema central ha sido la familia. Y cada miércoles se tocó un tema en específico. El primer miércoles se habló sobre el rol del padre. El siguiente miércoles se habló del rol de la madre. Y el tercero se habló del rol de los hijos para completar lo que es un núcleo familiar. Y para que nosotros, si todavía ignorábamos algo, pudiéramos entender el papel que a cada uno le corresponde dentro del núcleo familiar. A los padres, a las madres y a los hijos, a cada uno le dio Dios palabra para que las familias vivan en orden. Amén. Pues en esta noche me delegaron una gran responsabilidad, así lo puedo decir. Tiene como título: ¿Dónde está tu familia? Candelaria González, ¿dónde está tu familia? Pues yo puedo decir que en esta noche mi familia, aquí está mi esposo, que es el pastor de esta iglesia, está Ángela, que el Señor la usa en algunas cosas, está mi hija Karen, que no pudo venir porque llegó, hasta hace poquito llegó de trabajar y estaba bastante agotadita. Decidimos que se quedara mejor en casa porque estaba bastante agotada. Bueno, mis hermanos, yo le tengo buenas noticias a la iglesia en esta noche. Diga: el Señor me tiene buenas noticias esta noche. Porque es que la palabra de Dios es buenas nuevas. ¿Cuántos creen eso? Es que la palabra de Dios es para consolar, para redarguir, para enseñar, para levantar. Esa es la palabra de Dios, para salvar. Esa es la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios es buena, es agradable, esta noche hay buenas noticias. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Dónde está tu familia? Le tengo la respuesta. ¿De dónde está su familia? Pues déjeme decirle que la familia está en el centro del plan divino de Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Tu familia, mi familia está en el centro. No está un poquito más allá, no está un poquito más acá. Está en el centro del plan divino de Dios. Y el plan divino de Dios para con las familias es que el hombre y la mujer sean felices. No para que ellos vivan en guerra. No, para que sean felices. Para que los hijos de esa familia que es feliz sean prósperos. ¿Cuántos pueden creerlo? Digan, pues si el plan de Dios, si mi familia está en el plan de Dios, mi vida va a cambiar, mi familia va a cambiar, porque está en nada menos y nada más y nada menos. ¿Es así el dicho? ¿Cómo? Bueno, nada más y nada menos está en el plan de Dios. Así que eso es para júbilo, eso es para alegría de nosotros. Yo les voy a contar una historia que está en la Biblia. Yo creo que quizás algunos de ustedes se la saben más que yo. Sin embargo, nunca, así no sepamos la palabra de memoria, nunca podemos ignorar lo que dice las Escrituras, porque me la sepa de memoria, debo de tenerla en poco cuando la voy a leer, porque ya la sé. Así que yo voy a leer lo que dice esta hermosa historia. Está en Génesis del 1, versículo 27 al versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 27 y versículo 28. Dice: creó Dios al hombre a su imagen y semejanza,
de Dios. Los creó, varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo: tengan muchos hijos. Esta es nueva versión. Tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren. Ustedes, le dijo a ellos, ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los animales que hay en la tierra. Oiga, imagínense que a mí Dios me diga eso. ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Ellos iban a tener autoridad sobre los animales, sobre todo lo que Dios había creado, terrestre, en los aires, en las aguas. Pero no solamente Dios le dijo eso. Dios le dio esa autoridad y punto. Y los dejó ahí. No. En Génesis 2, capítulo 2, del 8 al 9 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre. A ese hombre que él había formado, a Adán y a Eva. Él lo puso en un lugar hermoso. Él lo puso en el paraíso. En ese huerto había toda clase de árboles, pero también había toda clase de frutos deliciosos a la vista de cada uno de ellos. Entonces vemos a un Dios proveedor que le provee no solamente las proteínas, ahora le provee los vegetales, pero también le provee un lugar bello, un lugar espléndido, un lugar hermoso para que ellos pudieran ser felices. Adán iba a ser feliz con Eva, se iban a amar de una manera como Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Y sus hijos, ellos iban a ir de victoria y en victoria. Para su descendencia no iba a haber fracaso. Iban a poblar la tierra. Tremendo, ¿verdad? Hermosa esta historia. ¿Cuánto les gusta? Pero en ese huerto habían dos árboles. Dice que en medio del huerto habían dos árboles. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol del bien y del mal. Yo les voy a hacer una explicación sobre, el Edén era el paraíso terrenal creado por Dios, donde vivía Adán y Eva, un lugar de placer y deleite que simboliza la armonía perfecta entre Dios y la humanidad. Eso es lo que es el Edén. El árbol de la vida que estaba en medio de ellos, este árbol era donde Adán y Eva iban a llegar para nutrirse. Ellos iban a comer de este árbol para nutrirse espiritualmente. Ya Dios le había provisto las proteínas, los vegetales, las frutas, pero faltaba algo importante para ellos. ¿Qué era? El alimento espiritual. Bueno, este árbol de la vida esta era la función de este árbol: proveerle alimento espiritual. Es decir, que una vez que ellos suplieran sus necesidades con lo que Dios ya les había entregado, ellos también iban a llegar a ese árbol para nutrirse espiritualmente, para tener una perfecta relación entre Dios y ellos. Si nosotros nos vamos a este tiempo, nosotros tenemos el árbol de la vida.
Y si nosotros no dependemos de Él, estamos en un caos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, ellos se iban a nutrir de este árbol. En este árbol estaba la palabra de Dios, estaban los decretos, estaban las ordenanzas. Me llama la atención lo que dice Apocalipsis 2:7, dice: y al que venciere, escuche bien, iglesia, y al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Ahora este árbol está en medio del paraíso de Dios. Dios lo había colocado en medio del Edén para que fuera el sustento espiritual de Adán y Eva. Pero sucede algo, que Adán y Eva no pudieron comer de este árbol, porque no pudieron vencer a la tentación. Aquí Apocalipsis nos dice que el que venciere, y ahora el que venza la tentación, el que crea y sea obediente, va a poder comer de este árbol de la vida, que significa eternidad. Ellos no pudieron vencer, por eso no pudieron comer. La tentación lo llevó a la desobediencia, cayendo en un pecado grave delante de Dios. El árbol del bien y del mal. El árbol del bien y del mal simboliza nuestra desobediencia, nuestra rebeldía. Les voy a poner un ejemplo. El pastor que Dios ha puesto aquí, con todos sus defectos y grandes errores, pero ese fue el que Dios le plació colocar acá, dice: nadie me toma de esta agua, la voy a colocar acá. Y el que me toma de esa agua se va de la iglesia, no me entra más por esa puerta. Exactamente eso es lo que era el árbol de la vida. ¿Qué significaba? ¿Qué significa esta agua? ¿Qué significa esta botella que el pastor dice que nadie tome? ¿Qué significa? Significa, diga, mi rebeldía, mi desobediencia, mi falta de fe, mi incredulidad. Eso simbolizaba aquel árbol del bien y del mal. Dios, gracias que estando ellos en esa condición, cuando comieron del árbol del bien y del mal, enseguida Dios cerró para el camino para que ellos no pudieran comer el árbol de la vida. Porque para poder comer del árbol de la vida, tenemos que reconocer que somos pecadores. Y Adán y Eva no iban, en esos momentos no iban a reconocer eso. Tanto fue así que se escondieron. Tuvo Dios que llamarlos. No fueron ellos: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y la tierra. Se escondieron. Quisieron ocultar su pecado. Pero delante de los ojos de Dios, ninguno de nosotros escapa. Ese lo sabe todo. Dios, en el momento en que Eva estaba comiendo de lo que le dijo: no comas de ese árbol, era para probar qué tan obediente iban a ser ellos, para que pudieran administrar lo que Dios le había dado. Significa libre albedrío. Pero cuando ella estaba comiendo de ese árbol, los ojos de Dios estaban atentos de lo que ella estaba haciendo. Y más cuando ella llega y se lo da a su marido, a su esposo,
Dios estaba viendo, Dios estaba escuchando, porque es que a Dios no se le escapa nada de lo que nosotros hacemos a sus espaldas. Dios estaba allí presente. Esta familia tuvo una historia muy triste. Fue la primera familia que Dios creó y los colocó en lugares de privilegio. Estaban sentados en lugares celestiales. Ya estaban llamadas antes que Dios fundase todo lo que hizo. Ya Dios había pensado en crear al hombre y a la mujer. Ya estaba en el plan divino de Dios. Porque es que la familia está ¿en dónde? En el centro del plan divino del Señor. Pero Dios también le dio cierta confianza, porque es que Dios no iba a crear robots. Al esto, ahora alza la mano Eva, ahora Adán agacha la cabeza. No, nada de esas cosas. Dios había creado antes de que ellos cayeran en desobediencia a una familia perfecta. Pero como les decía anteriormente, no pudieron vencer ante la tentación. Y por eso no pudieron comer del árbol de la vida. Dice Apocalipsis 22, de 2 al 3. Dice que las hojas del árbol de la vida son para sanar a las naciones. Y dice que en esa nación no habrá maldición. ¿Cuántos creen eso? El árbol de la vida representa una relación vivificante eterna con Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos tienen esa relación con el Señor, las familias que están acá? Amén, diga amén con seguridad, porque usted ahora hace parte de la familia de Dios y el árbol de la vida está en medio de ustedes. Digan con seguridad amén. No se dejen intimidar por lo que el enemigo les susurra al oído. Ese árbol de la vida hoy está en medio de las familias que han creído, que han vencido a la tentación y que están luchando para heredar el reino eterno. ¿Cuántos pueden decir amén? Diga, yo soy esa familia. Dígalo con seguridad, diga, yo soy esa familia. Aquí estoy presente. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a servirle a Dios. Yo estoy pregonando las buenas nuevas porque el árbol de la vida está en medio de mí. Amén. Hasta aquí llegó esa historia. Una historia muy triste, ¿cierto? ¿A cuánto le gustó? Bonita al principio, hermosa, pero con un final muy triste. Pero a Dios le dolió que la primera familia se perdiera. Y ahorita cantaban, tu amor es ¿qué? Y es sobrenatural. El amor de Dios es sobrenatural. No lo podemos entender. Y dice la canción que soy ¿qué? Un pecador. Y aún así moriste por mí, dice la canción. Porque Dios ama a la familia. Dios está interesado en que la familia sea salva. Desde el principio Él no la creó para que se perdiera. Cuando Él creó a la familia, las creó para que sean salvas y para que tuvieran una eternidad junto con Él. Pero Dios persiste, hermano. Dios persiste, iglesia, en salvar a las familias. El Verbo se hizo carne. El Verbo llamado como Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús Salvador, se hizo carne, el que estaba desde el principio con Dios, el que estaba
estaba ahí en el seno de su Padre Celestial, se hizo carne, porque Dios persistía en salvar a la familia, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que tu familia no se pierda. Él quiere que tu familia proceda al arrepentimiento. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Ese verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y tuvo muerte de cruz, para que las familias sean salvas. Nosotros tenemos un ejemplo sobre un hombre, ese hombre temeroso de Dios, un hombre que le creyó a Dios, un hombre que no escatimó a su hijo para ofrecérselo en sacrificio a Dios. Dios probó la fe de aquel hombre, y cuando aquel hombre llevaba a su hijo y ya estaba preparado todo para el sacrificio de su hijo, para ofrecérselo a su hijo, porque tuvo fe. Él sabía quién se lo estaba ofreciendo. Le creyó a Dios. Era su único hijo, era su consentido, era lo más lindo, era la niña de sus ojos. Cuando él tuvo ese hijo, ya él no vivía por más nadie. Él ahora vivía por su hijo, como vive usted por sus hijos, como vivo yo por mis hijas. Un ojo es Karen y el otro es Ángela. Son las niñas de mis ojos. Las amo, no puedo definir de tal manera las amo. No, me cuesta definirlo, porque es tan grande el amor que siento por ella. Y usted también siente ese amor tan grande por sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bueno, aquel hombre que tenía a su hijo pechichón, consentido, que lo amaba, que era su deleite, lo tuvo en su vejez. Ya saben de qué hombre le estoy hablando. Abraham. Dice la palabra de Dios que fue el hombre de fe, que fue obediente hasta llevar a su hijo al sacrificio. Porque le creyó ¿a quién? A Dios. Bendito sea Abraham. Hoy yo digo, bendito Abraham, bendita todas las naciones que por su descendencia se hicieron benditas. Bendita la descendencia de Abraham. Bendito Israel, que todavía existe, que han querido borrarlo del mapa, pero no han podido, porque es la niña preciosa de Dios. Y usted sabe por qué no han podido borrar a Israel, porque Israel es una promesa que se la hizo a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue un hombre de fe, fue un hombre obediente a Dios. Y no solamente Dios le dio esa hermosa promesa, le dijo, ¿usted sabe cuál fue la promesa que le hizo a Abraham? ¿Quién me la puede decir? Amén. Dice que la fe de Abraham y su obediencia fue la clave para que en él y su linaje serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque la familia está ¿en dónde? En el centro del plan divino de Dios. No se te olvide eso, iglesia. No se te olvide eso. ¿Sabes por qué? Porque a veces queremos desmayar y creemos que no, que hasta aquí me llegó el agua, el río, como dicen por ahí, y perdemos la fe. Pero yo le puedo darle gracias a Dios que por una promesa, ahora yo me hago coheredera de esa promesa, y ahora mi familia, los descendientes de mi padre, son salvos. Amén. Son salvos. Amén. A través de su linaje, que incluye a Jesús, vendría la salvación. ¿A quién? A las familias de la tierra. Y a veces tenemos por poco, y tenemos como en historia a Abraham. Pero Abraham hoy sigue vivo.
Hoy se habla de Abraham. Hasta que Cristo venga, se dirá quién es Abraham. Por haber sido un hombre de fe y obediente a Dios. La bendición prometida a Abraham incluye las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de la salvación y vida eterna, disponible a través de la fe, que es en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que Abraham creyó por fe, pero si hoy usted cree por fe a Jesucristo, tu familia, por aquella promesa que sigue viva, ahora será bendita. ¿Cuántos pueden decir amén? Al Señor. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso por mí a Cristo? Y la pregunta de esta noche es, ya sabemos dónde está mi familia. ¿Dónde está tu familia? En el centro. Eso, ¿no te da gusto saberlo? Acuérdate que no teníamos esperanza. Nelly, ¿dónde está su familia? En el centro. Ahora son benditas por su fe. Son bendecidas por su obediencia. Amén. Ahora usted cuando llega a su familia, ¿sabe que llega? Tremendo reflector, tremenda lámpara que ilumina todo. Amén. Ahora la pregunta es, por fe Abraham ofreció a su hijo. Ahora yo le pregunto a usted, por fe, ¿qué sacrificio le estás ofreciendo a Dios? Y le voy a explicar, y usted dirá, ¿cómo así? No entiendo la pregunta, ¿cómo así? Si ya Jesús pagó el precio. Por fe, ¿qué sacrificio estás ofreciendo tú por tu familia? Imagínense, el unigénito Abraham ya lo estaba ofreciendo por su familia. Lo que no sabía Abraham era que una descendencia numerosa iba a venir, porque ofreció un sacrificio. Su hijo no fue aniquilado por el cuchillo de Abraham, pero ya para Dios ya había sido aniquilado por las intenciones. Yo dije, Señor, si me vas a dar hijos que te sirvan a ti, porque ya yo estaba en el Evangelio, pude decir eso, porque si no te van a servir, no me des hijos. No quiero hijos si no te van a servir a ti. Qué fácil para mí decírselo a Dios y Dios resolverme el problema. Pero Dios a mí me delegaba una gran responsabilidad delante de Él, que lo que Él depositaba ahora me correspondía a mí, ¿qué? Enseñarles y llevarla con paciencia, con sabiduría. Y cuando el Señor me aclaró la situación, yo le dije, entonces dame sabiduría para criarlas en el temor tuyo, Señor. Le doy gracias a Dios que como pareja hemos tenido conflictos, sí, pero como padres hemos estado de acuerdo. Ahí sí no ha habido problemas. Así estuviéramos en medio de un conflicto, yo le decía, está pasando esto. Siempre me he apoyado en mi esposo y viceversa, para sacarlas adelante. Su tía Yoleima decía, ay hijas, voy al Parque Tayrona, quieren ir conmigo. Pues ellas se entusiasmaban, estaban más pequeñas y ellas se entusiasmaban. Pero el papá le decía, hay un compromiso que no es conmigo, es con Dios. Primero ir a adorarle y después veremos el sacrificio. Tiene que ver con el sacrificio.
cómo estamos usando el testimonio delante de nuestra familia. Eso es muy importante, para que la familia no pierdan credibilidad en el árbol de la vida que está en medio de nosotros. ¿Cómo estamos usando el testimonio delante de nuestra familia? Y ahora esa es mi responsabilidad, porque mi familia está en el plan de Dios. Otro, ¿por qué causa de mí, mi familia no le está sirviendo a Dios? Porque puede pasar. ¿Es o no es? A veces nosotros podemos ser piedra de tropiezo para que mi familia no venga a los pies de Cristo. Mire, una de ellas, ¿sabe qué es? La religión. Queremos nosotros arreglarle la vida a los hijos, a las hijas, a la familia. Dejen en libertad a que escuchen la palabra, porque dice la Biblia que la palabra es ¿qué? ¿Útil para qué? A ver, Saidi, levántese y dígalo, duro. Dice que es espada de doble filo, y en estos domingos de eso se ha hablado. Amén. Así, hermano, no le pongan a sus hijos, tráiganlos. No los presionen, no lo amenacen con Dios. No le diga Dios te va a hacer. No pongan a Dios por delante, por favor. Dios te ama, Dios te anhela cosas grandes para ti, tienes propósito para ti. Díganle cosas hermosas, bendígale. Y por último, para cerrar, mis hermanos, nosotros podemos lograr que nuestra familia crea en el Señor. Mi casa y yo serviremos a Jehová. No se desanime. Mire, yo le voy a decir algo en esta noche. No se desanime por los problemas que están sucediendo en su casa, por las cosas que el enemigo también ha levantado. No se desanime. Usted tiene un Dios grande y todopoderoso. Vaya a Él y aclame a Él. Y a partir de hoy, si su familia todavía falta entregarle todo su ser, toda su vida al Señor, entrégale esa carga a Dios y no deje de orar nunca por tu familia. Una vez yo dije, no voy a orar más por un sobrino. Y el Señor me trajo a la mente una madre que se cansó de orar por su hijo, y el día que no oró por él, se lo mataron. Y lo que le estoy diciendo es verdad. Porque dijo, ay, ya me tiene aburrida, y nada que lo veo convertido de enojo, de rabia. No oró por su hijo. Bueno, ese día se lo mataron. Y cuando me llegó eso a mi mente, yo dije, Dios mío, hasta verlo convertido, no dejaré de orar por mi sobrino. Denle un aplauso al Señor. El Señor está en medio tuyo. El Señor es bueno. El Señor te ama y ama a tu familia.